Y al cierre de nuestro programa llega Alejandro Cheine, nuestros colegas de la Universidad del Rosario, con esta importante y destacada entrevista con el maestro Carlos Vives. Carlos Vives es Colombia, es vallenato, es cumbia. Este año cumple 30 años de haber inventado un nuevo sonido. Recientemente lanzó Escalona como nunca antes se había grabado. Es uno de los cantantes más queridos en nuestro país y en el mundo entero, siempre con su lema, unidos con la diversidad. Es el creador de una mezcla de sonidos que transformó la música vallenata, ganador de 2 premios Grammy y 15 Grammy Latinos. La música de este Samario ha llegado a todos los lugares del mundo, convirtiéndose en el embajador de nuestro país. Además, es compositor y actor. Carlos Vives es referente para todas las generaciones y hoy está con nosotros en Diálogos con Alejandro Cheine. Ay, qué dilema, siempre queriendo ser lo que no somos, qué dilema. Mira que la historia es como un gran cinerama. Di cuál es tu parte en la escena. Bueno, Carlos, muchas gracias por recibirnos en un sitio que tiene tanto significado para ti, por supuesto, para tu familia, como lo es Gaira aquí en Bogotá. Así que muchas gracias por recibirnos. No, gracias Alejandro a ti por la invitación, a toda la gente de la Universidad del Rosario. Carlos, vamos a empezar toda esta historia y ese testimonio de vida que tú siempre compartes con los jóvenes, con tu historia en Santa Marta, cuando te decían Carlitos. Carlitos, un niño de la playa que jugaba fútbol, un niño, insisto, de la playa, montaba en bicicleta. Cuéntame un poco esa faceta. Esa infancia especialmente, a mí, sí, esa infancia en Santa Marta hasta mis 11 años, 10, 11 años, que yo te conté, fue muy especial porque era una vida muy sencilla. Mis papás eran gente muy sencilla, muy trabajadora, sí, muy sencillos. Yo tuve una vida sencilla y Santa Marta tiene todo cerca, ¿no? Entonces Santa Marta era la playa, Santa Marta era la sierra, Santa Marta era el barrio, la casa de mi abuela, los carnavales, Santa Marta era ese rodadero donde tú llegabas y solo entrabas al mar y ya podías ver con una máscara caballitos de mar y podías ver corales y eso que desaparecimos, bueno, que lo desaparecimos en no sé cuántos años, me tocó como vivir esa Santa Marta de esos 60s, ¿no? Pero mira lo interesante. Tú siempre, a través de tus canciones, lo que haces es que tienes un contacto muy cercano con lo que se denomina la vida cotidiana. Tú siempre le cantas a la vida cotidiana. Total. Sí, también porque esos artistas que también nos tocaron allá, que venían de las provincias, y por eso llamé mi banda, mi agrupación La Provincia, era gente muy sencilla, pero gente muy ingeniosa, contando historias con un gran imaginario de historias y de cuentos, ¿no? Que siempre nos enriquecieron mucho el pensamiento. Y siempre estaban ahí, es decir, conocí esos viejos que me contaron muchas historias. En esa infancia, ¿a quién escuchabas? ¿A qué cantantes? Se escuchaba de todo, escuchábamos de todo. Por supuesto, creo que fuimos educados bajo la severidad del bolero. Sí, tal vez porque éramos costeños y en esa generación de mis papás, lo cubano, lo puertorriqueño, ¿no? Todos esos grandes compositores cubanos y la música cubana, siempre nos identificamos como colombianos con ellos por tener también ese pie en el Caribe, usar las guayaberas, jugar el dominó. Siempre estuvo esa cubanía, estuvo muy cerca, sin dejar de lado la propuesta de nuestros boleros colombianos, mexicanos, pero recibíamos ya por la radio las baladas románticas, ya la música estaba ahí. Y tuve la suerte de una familia que se conectó siempre con la provincia. Mi tío Rodrigo hizo su rural como médico en Villanueva, que es cuna de acordeones, y atrajo a grandes de esos maestros a la casa, a Santa Marta. Mi papá también, como médico, siempre trabajó con las comunidades, con las poblaciones, y atraían gente que a mí me marcaron, o porque eran juglares, o porque eran pescadores, o porque venían y contaban historias del banco, de Plato,
dice Magdalena, más profundo. Entonces siempre esa infancia fue llena como de personajes y de mucha historia y de mucha música, pero de mucha música que nos venía de afuera, ¿no? Entonces también éramos como tropicales, teníamos la historia del carnaval, es una historia muy cumbiera, ¿no? Y nosotros en Santa Marta fuimos cuna de carnaval. Incluso el carnaval, los insumos con que Barranquilla crea su carnaval son los insumos samarios, son los insumos cienagueros, son los insumos de carnaval de una ciudad como Cartagena, que eran ciudades mucho más antiguas que Barranquilla, pero que después le dieron a Barranquilla todo ese insumo, además de todos los pueblos del río, porque el carnaval tenía que ver con la cumbia, y como el carnaval tenía que ver con la cumbia, el río es importante, y Ciénaga es importante, y el delta, y la depresión momposina, y toda la cultura chimila del río es importante, y los pueblos del río son importantes para el carnaval. Entonces nos criamos con un imaginario musical muy increíble. Mi mamá paisa, entonces oíamos Gardel. Entonces me da risa cuando me dices Carlitos, porque en Argentina me dicen Carlitos como le decían a Gardel. Y entonces mi mamá traía la parte paisa, entonces el dueto de antaño, las acacias, ya no vive nadie en ella. A la orilla del camino silenciosa está la casa. Yo me quería cantando boleros y me quería cantando música vieja. Y me gustó todo, llegué a vivir a Bogotá y ya me gustó el rock. Eso fue a los idioma. 10, 11 años cuando llegaste Sí, a Bogotá. a Bogotá, Una ciudad fría. Claro, no una ciudad que yo conocía a través de la televisión, que me producía mucho miedo, porque claro, uno lo que veía en la televisión a veces de Bogotá y tú viviendo allá como en chancletas, tranquilo, ¿no? Era como una cosa, otro mundo, ¿no? Una ciudad que me producía mucho temor. Pero empiezas a descubrir, por supuesto, un amor por la música extraordinario, muy cercano al rock. Sí. Incluso empiezas Claro, a participar en el rock diferentes bares, tal vez. Sí, el rock me lo da Bogotá, pero Bogotá, claro, es que la Bogotá que yo llegué a vivir ya era una Bogotá muy musical también, con unas músicas muy particulares que no teníamos, digamos que no tenía yo en mi parte costeña. Un Serrat, por ejemplo, cuando llego a vivir acá, empiezo a vivir más de las culturas españolas, ¿no? De los cantautores, ya ahí estaba la época de los cantautores, que era lo máximo, pues, entonces estaba de España, de Cuba, de Chile, de diferentes partes, ¿no?